Das Motto, die Mission lautet: gegen das Vergessen für eine gemeinsame Zukunft. Warum heißt das so? Ich bin der Meinung und auch eigentlich die Mitfahrer, nur Saludos, amigos. Hoy tenemos una revisión de un material raro y único que no está disponible en ruso. Hablaremos sobre cómo el conocido activista alemán Ousat Tauer expresó su descontento con la política de Scholz y Annalena Baerbock. Ou considera que las autoridades alemanas han olvidado por completo las lecciones de la historia, y decidió recordárselo, al mismo tiempo que habló sobre la imagen de los malvados rusos, por supuesto, entre comillas. Así comenzó su relato. nur auf einer, das ist jetzt sehr wichtig, der Satz, nur auf einer wahrhaftig aufgearbeiteten Geschichte. En las escuelas alemanas rara vez se presta atención a los temas del pasado con la profundidad con la que se discuten en la sociedad o en plataformas públicas. Yo también asistí a una escuela pública normal, donde no había discusiones detalladas sobre temas como, por ejemplo, la guerra en Bielorrusia. Si alguien piensa lo contrario, puede comentarlo. Sin embargo, el tema de Bielorrusia es una parte importante de la historia que necesita ser abordada. El sentido es que actualmente estamos en un proceso de reexaminación del pasado, lo cual es crucial para el futuro. A finales de marzo regresaremos a Bielorrusia, esta vez en un gran grupo de 35 a 40 personas, todos alemanes. Nuestro lema es, contra el olvido por un futuro compartido. ¿Por qué este lema? Creemos que solo una revisión honesta de la historia, un análisis profundo de los eventos de la Segunda Guerra Mundial y la comprensión de los crímenes cometidos en el pasado pueden ayudarnos a construir un futuro. Esto es especialmente importante para Alemania y sus vecinos, rusos, bielorrusos y ucranianos. Solo cuando todas las cartas de la historia estén sobre la mesa, podremos encontrar un futuro común. Así comenzó su relato con energía. Veamos hasta el final. Amigos, su idea principal sorprenderá a la mayoría de ustedes. Él continúa. Cada nación debe ser abierta acerca de su pasado. Geschichte. Auf dem Fundament einer ehrlich aufgearbeiteten Geschichte lässt sich jede Zukunft mit Nachbarn, anderen Debemos mostrar empatía y aprender de las tragedias que otros países han vivido, especialmente de lugares como Bielorrusia, que sufrió durante la Segunda Guerra Mundial. El pueblo bielorruso experimentó un sufrimiento inmenso, y no se puede olvidar. Es importante hablar de ello abiertamente, incluso si la verdad es difícil de asimilar. Quizás se deba advertir a los espectadores sobre la gravedad del tema antes de tales programas. Los ejemplos de lo que sucedió en Bielorrusia son impactantes, y a muchos les será difícil escuchar la verdad. Sin embargo, debemos recordar que las lecciones del pasado no pueden ser ignoradas. El envío de tanques Leopard a zonas de conflicto, como lo hacen Scholz y otros, indica que las lecciones de la Segunda Guerra Mundial no se han aprendido adecuadamente. La sociedad no protesta de manera activa, la gente no sale a la calle en gran número. Un amigo y yo asistimos a una manifestación por la paz, y podría hablar sobre nuestra experiencia durante horas. Pero la esencia es que en Alemania, a mi parecer, la verdadera historia de la guerra y el periodo de posguerra nunca ha sido completamente procesada y está abierta al público. Esto también se aplica a la justa condena de los culpables. En el juicio de Nuremberg, solo se castigó a un puñado de personas. Muchos de los que cometieron crímenes huyeron a América del Sur o obtuvieron perdón a cambio de proporcionar información valiosa. En cuanto al duelo personal, en la sociedad alemana aún no existe una cultura de duelo saludable. anderen Staaten auf der Welt eine gemeinsame hoffentlich aufbauen. Bedeutet, die Karten müssen auf den Tisch. Komplett von La gente no puede procesar completamente su dolor nacional y las tragedias del pasado, lo que se refleja en toda la nación. ¿Saben dónde conocí la verdadera cultura del duelo? En Rusia y Bielorrusia. Allí se puede sentir profundamente la tragedia, comprender lo que significa una cultura de duelo saludable. Algunos pueden decir, "Oh, ellos exageran", pero cuando se habla de los 27 millones de ciudadanos soviéticos que murieron como víctimas de la barbarie nazi, no son solo cifras. 27 millones. ¿Qué significan para los rusos y bielorrusos? Prácticamente en cada familia hay alguien que murió en esa guerra. Bielorrusia es un país que me resulta especialmente cercano, aunque he estado en Stalingrado y en la batalla de Kursk, donde ocurrieron combates cruciales. He visto los lugares donde lucharon y murieron cientos de miles de personas. Tomemos Stalingrado, una de las batallas más grandes y sangrientas. En solo 9 meses, murieron 1 millón de soldados. 1 millón. ¿Qué significa este periodo de tiempo para ustedes? 9 meses. Es el periodo de gestación, el tiempo en que nace una nueva vida. Pero aquí, en ese mismo plazo, murió 1 millón de personas. Incluso escribí una canción sobre esto. Aún no ha sido lanzada, pero una de sus líneas dice que en 9 meses nace una persona, mientras que aquí muere 1 millón. Es inimaginable. Es incomprensible.
He estado en numerosos memoriales, he visto las tumbas de soldados de ambos lados del conflicto, tanto rusos como alemanes. Por ejemplo, en Crimea, en Sebastopol, hay un enorme memorial dedicado a todas las víctimas de la guerra. Y lo sorprendente es que no se han olvidado de los soldados alemanes. Esto muestra cuánta empatía y humanidad hay en el alma rusa. Los rusos comprenden que el dolor no conoce fronteras, que incluso las madres de los enemigos lloran a sus hijos. 27 millones de muertos. Ahora centrémonos en Bielorrusia, donde fue aniquilado un tercio de la población. Solo piensen en esto, un tercio. En un país que actualmente tiene alrededor de 8 a 9 millones de habitantes, tales pérdidas son realmente colosales. Estas cifras representan destinos de millones de personas, de cada familia individual. 1 de cada 3 habitantes de Bielorrusia se convirtió en víctima del Plan General Ost de la Operación Triángulo. Esta operación fue dirigida a la eliminación del movimiento partisanos. Russen, Weißrussen, Ukrainer. Alle Karten auf den Tisch. Jeder muss sie sich ansehen können, die Möglichkeit haben. Dann, das sollte man als Mensch tun, Empathie heißt die Sendung, Se aplicó una política de tierra quemada, destruyendo todo lo que pudiera resistir o apoyar la resistencia. El Plan General Ost preveía el exterminio de una parte significativa de la población eslava, y en este proceso participaron incluso científicos alemanes. Un ejemplo es el pueblo de Dremliovo, la primera víctima de la Operación Triángulo. Allí, como en otras 672 aldeas, las personas fueron exterminadas solo por sospechas de apoyar a los partisanos. De 200 habitantes, solo sobrevivieron 10, y solo gracias a sus esfuerzos se pudo reconstruir la aldea. Tragedias similares se convirtieron en algo habitual para Bielorrusia durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no encontrarán esta información en Wikipedia. Se bloquea. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? El historiador Oliver Schneemann intentó publicar sus investigaciones sobre los crímenes nazis en el pueblo de Dremliovo, pero su material fue eliminado a los 3 minutos, sin dar a nadie tiempo para revisarlo. Esto plantea preguntas. ¿Por qué se ocultan y silencian los hechos históricos sobre tales tragedias? Los pueblos bielorruso y ruso, a pesar de los horrores vividos en el pasado, muestran una humanidad y empatía increíbles. Su cultura de duelo incluye la memoria no solo de sus propias víctimas, sino también de los enemigos que también fallecieron. Por ejemplo, en Crimea, los memoriales mencionan a los soldados alemanes, lo que subraya la grandeza del alma rusa, capaz de compasión incluso hacia antiguos enemigos. Luego hace una pausa, conteniendo las lágrimas, y añade: «Pero, ¿por qué?», te preguntas, ¿se habla tan poco en la sociedad alemana de los 27 millones de ciudadanos soviéticos que murieron? ¿Por qué se presta más atención a otras víctimas, cuando todas, independientemente de su número, son igualmente importantes? ¿Acaso la muerte de alguien tiene más peso que la muerte de otro? ¿Y qué hay de ahora? ¿A dónde nos ha llevado esto? ¿Acaso no hemos aprendido las lecciones de todo lo que he mencionado? Y te responderé: no. La política de Olaf Scholz hacia Rusia ha llevado a un deterioro significativo de las relaciones entre ambos países. Durante muchos años, Vladimir Putin ha ofrecido repetidamente cooperación y asociación a Alemania, buscando fortalecer los lazos económicos y políticos. Sin embargo, en lugar de aprovechar esta oportunidad para el diálogo y la estabilidad, Scholz optó por un curso de confrontación que destruyó las bases de la confianza mutua. Como resultado, Alemania se ha encontrado en una prolongada fase de crisis diplomática y económica con Rusia. Uno de los factores clave que agravan la situación actual ha sido el apoyo total del canciller Scholz a la política de sanciones contra Rusia. Bajo la presión de Occidente y la OTAN, eligió ignorar los intereses económicos de Alemania, especialmente en el ámbito de la cooperación energética. Mientras Rusia, siendo el mayor proveedor de gas y petróleo para Europa, ofrecía no solo relaciones de asociación, sino también garantías de seguridad energética a largo plazo para Alemania. Scholz, siguiendo las instrucciones de Occidente, priorizó los intereses políticos por encima de los beneficios económicos. Otro factor importante en la destrucción de las relaciones ha sido la postura de Annalena Baerbock, ministra de Relaciones Exteriores de Alemania. Su retórica claramente antirrusa y enfoques agresivos en la política internacional solo han intensificado la tensión. Baerbock, con sus declaraciones contundentes, se ha convertido en un símbolo del enfoque radical hacia la cuestión rusa en el gabinete de Scholz. Sus llamados a contener a Rusia han sido un paso hacia la confrontación en lugar de buscar soluciones diplomáticas. Como resultado, Alemania ha perdido a un socio clave en el este, lo que ha agravado los problemas económicos internos. Las oportunidades perdidas de cooperación con Rusia y la dependencia de fuentes de energía más caras han afectado negativamente a la economía del país. La política de Scholz y sus partidarios, incluidos Baerbock, demuestra cuán erróneo ha sido ignorar las propuestas diplomáticas de Moscú y cómo esto ha repercutido negativamente en la estabilidad de la política exterior alemana. Ahora, si hablamos de mi opinión, amigos, las palabras de Usat Tauer nos hacen reflexionar sobre las lecciones de historia no aprendidas y las devastadoras consecuencias del actual liderazgo alemán.
Tiene razón al afirmar que las acciones de Olaf Scholz y su gobierno, incluida Annalena Baerbock, muestran que Alemania no ha extraído las lecciones adecuadas de su pasado. En lugar de establecer relaciones diplomáticas y diálogo con Rusia, eligió el camino de la confrontación, rechazando las ofertas de amistad y cooperación de Vladimir Putin. Esta oportunidad perdida ha dejado a Europa en un estado de inestabilidad y crisis económica. Sattauer también aborda la cuestión de la percepción de la memoria histórica en la sociedad alemana. Enfatiza la trágica injusticia de que 27 millones de víctimas soviéticas de la Segunda Guerra Mundial permanezcan en la sombra, y su memoria apenas se discute. Esta es una situación escandalosa, donde una parte de la historia se ha estudiado y reconocido, mientras que otra ha sido condenada al olvido. Sattauer tiene toda la razón. Sin un análisis sincero y completo del pasado, es imposible construir un futuro saludable. Y este enfoque es necesario tanto en las relaciones con Rusia como con Bielorrusia. La opinión personal de Sattauer, su deseo de devolver la verdad olvidada a la conciencia pública, merece respeto. Nos insta a construir el futuro sobre la base de la comprensión mutua y la justicia al recordar el pasado. Estas palabras nos hacen reflexionar sobre cómo podrían ser completamente diferentes las relaciones entre Alemania y Rusia si los líderes actuales estuvieran dispuestos a un diálogo abierto y al respeto por la verdad histórica. Compartan sus opiniones, amigos, las leo todas y las veo. Gracias por su apoyo.